días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto en esta mañana con una oración. Yo sé que algunos más están en camino, pero vamos a comenzar esta mañana. Hermano Jordan, si tú puedes orar por nuestro culto, hermano José, ven con los cantos, por favor. Oremos. Buen Padre Celestial, damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha otorgado estar en tu casa. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que este servicio para glorificar tu nombre y que nos hable, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Bendice a los hermanos presentes y los que vienen en camino también. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a este día a cantar al Señor. Gracias. Vamos a empezar una canción nueva que no vamos a aprender el día de hoy, pero es una canción que tiene una gran doctrina, la doctrina de la salvación, justificación por la fe. Vamos a cantar Glorioso Intercambio. Es increíble, ¿verdad? Como Cristo, siendo justo, Él pagó por nosotros, que éramos injustos. Dice: ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fue a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, gracias salvo soy. Aleluya,
el cielo, cuando vemos cómo Dios describe el cielo en la palabra de Dios, usted se mira a usted mismo y usted dice, yo no soy digno de entrar a ese lugar. Calles de oro, un mar de cristal, un trono, 24 tronos alrededor, los seres que se describen en Apocalipsis acerca de Dios y su trono. Usted dice, y yo no quepo ahí. Déjeme decirle que usted cabe ahí por la sangre preciosa de Jesucristo. No por sus méritos en esta tierra, sino porque Él le hace justo ante el Padre. Qué glorioso intercambio. Así que también en esta tierra Cristo es nuestro sostén. Vamos a cantar ese himno 378. Noble sostén. 378. De la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía. Sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, muerte, temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, aleluya, desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Amén. Hoy estaba estudiando en mi devocional
Sí, los domingos usted puede hacer un devocional, aunque venga para la iglesia también. Entonces hoy estaba estudiando en mi devocional acerca de 3 jóvenes que se pararon firme ante un rey. Y el rey trató de intimidarlos. Y ellos dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Y si no lo hace como quiera, no nos vamos a arrodillar. ¿Cuántos de nosotros nos estamos arrodillando ante la pandemia para no venir a servir al Señor? Estos jóvenes estuvieron dispuestos a entregar su vida por amor a su Señor, pero porque tenían siempre en sus pensamientos a Dios. ¿Qué está ocupando nuestra mente? Vamos a cantar ese himno, ese coro 401. Que Él sea nuestro pensamiento en todo momento. 401. Salmo 139. Cuán preciosos me son tus pensamientos, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy, porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Porque tú eres mi buen pastor. Tú me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy, porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Amén. Vamos a cantar esa canción que dice alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando caderas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Amén. Amén, amén. Bueno, hay algunos anuncios. Recuerden que tenemos la clase de Apocalipsis los martes a las 7:30 de la noche. Y los viernes tenemos la misma clase, pero en inglés, a las 7:30 también. Entonces, por favor, conéctese con nosotros para que sea edificado por la palabra de Dios. Los jueves tenemos un tiempo de oración. En este mes de septiembre específicamente vamos a estar celebrando el mes de la Biblia. Cada mensaje de cada jueves va a ser enfocado al libro de libros, la palabra de Dios. Empezando desde este jueves, a las 6:30 nos conectamos para las peticiones en Zoom. Y luego vamos a tener el mensaje disponible en YouTube para hablar acerca de la palabra de Dios. Y los domingos nos estamos reuniendo aquí. Venga, hermano, tenemos todas las medidas. Tenemos una alfombra especial allá con bandeja para los pies, para higienizar los pies. Tenemos un termómetro para saber su temperatura. O sea, estamos tomando todas las medidas. En los supermercados no le están cuidando tanto como le estamos cuidando aquí. Entonces venga y reúnase con nosotros juntos para escuchar la palabra de Dios. Es bueno reunirnos en la casa, pero en la casa hay muchas distracciones. Venga aquí a la iglesia del Señor. Entonces, vamos ahora a leer la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie para la lectura. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1.
Vamos a leer los versículos del 19 al 24. Santiago 1, del 19 al 24, dice la palabra de Dios: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermano Claudio, por favor, ore por la palabra. Mano Dios, te damos gracias, Padre, por este maravilloso día que nos das. Te agradecemos, mi Dios, que el día de hoy tenemos la oportunidad de leer tu palabra, la oportunidad, mi Dios, de expresar de las cosas más guapas que está viviendo. Vamos a estar aquí presentes en tu hogar, mi Dios, para poder glorificar tu nombre mediante los cánticos, poder organizar para los ministerios, poder escuchar tu palabra que es el ahora para nuestra alma. Mi Dios, enviando gracias por tu bendición. En tu nombre santo, te pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto más y luego vamos a pasar con el mensaje de la palabra de Dios. Las ofrendas las tomaremos al final del mensaje. Así que vamos a cantar ese coro que dice como el siervo. Salmo 42. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti.
Así que háblanos, Señor, y que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amen. We're going to have a serious message this morning. Y esta mañana vamos a tener un mensaje bastante serio. But let's just review for 1 second. Pero vamos a recapitular por un segundo. We've been talking about God reacts to our response. Porque hemos estado hablando de cómo Dios reacciona a nuestras actitudes. And we've been looking at the two first chapters of Job to set the stage for this series of messages. Y hemos estado viendo los capítulos de Job para sentar las bases de este mensaje de hoy. And how he reacted Y de and cómo, responded to what God allowed in his life. y de cómo él respondió a las cosas que Dios permitió que sucedieran en su vida. We all know the story. Todos conocemos la historia. He lost everything. Él perdió todo lo que tenía. And we talked about first God's was in control. God was in control, and Job's life demonstrated that. Y vemos como al principio Dios estaba en control y lo demostraba en la vida que vivía Job y todo lo que le rodeaba. And we saw that Job's life said, I know who the great I am is. Y vemos que la vida de Job decía y dejaba claro saber que él sabía quién era el gran yo soy. Then we saw that Job understood who created all things. Y vimos que Job entendía también quién era el creador de todas las cosas. He not only said, I know who the great I am is. Y no solamente decía que él sabía quién era el yo soy, He said, I know who has created all things. sino que también decía que él sabía quién era el que había creado todas las And we cosas. saw that God makes things that aren't so pleasant sometimes. Y vemos que Dios algunas veces hace cosas que no son muy agradables a nosotros. He allows things to be made. Él permite que cosas pasen He creates each one of us. y Él nos crea a cada uno de nosotros. And sometimes we make things that aren't so good. Y algunas veces nosotros hacemos cosas que no son muy buenas. We saw then that the virus that exists now. Vemos ahora el virus que existe. God has created all things, Dios ha creado todas las cosas, which means the virus could not come about lo que quiere decir que el virus no llegó a ser unless God knew it was going to happen. a menos que Dios supiera que iba a suceder. It's accepting Him for who He is and what He's done. Es aceptarlo a Él por quien Él es y las cosas que ha hecho. Job's life says, I accept God. Y la vida de Job nos deja saber que Dios existe. Then we saw that God gives us great peace. Y vemos también entonces que Dios nos da o nos trae una gran paz. He gives us the peace that's needed for this life. Y nos da una paz que es necesitada para nosotros en nuestras vidas. And now, last, we're looking at what is important that we need to consider in this day. Y ahora estamos tratando de lo que es importante para considerar en nuestras vidas. God says in His Word, then I will hear and forgive and heal. Y Dios nos dice en su palabra que luego entonces va a sanar nuestras vidas. We found those words in 2 Chronicles 7:14. Y vemos estas palabras en Segunda de Crónicas en el versículo 14 y 15. He says, He gives us several things that we must do. Y nos da en este versículo varias cosas que tenemos que hacer. He first said we need to know that we are His people. Primero nos dice que debemos saber que somos su pueblo. And then we have to know that we are called by His name. Y tenemos que saber también que hemos sido llamados por su nombre. And after we know that we're His people and that we are called by His name, Y luego de saber que somos su pueblo y que hemos sido llamados por su nombre, it says, if they shall humble themselves nos dice si nosotros nos humilláramos a sí mismos and pray. y oráramos. Job definitely did these things. Y definitivamente Job hizo estas cosas. And then we looked at the fact that we had to seek His face. Y luego vemos el hecho de que tenemos que buscar de su rostro. See, we have to know that we're His people and that we're called by His name. Tenemos que saber que somos su pueblo y que somos llamados por su nombre. We have to humble ourselves and pray. Humillarnos nosotros mismos y orar. And we have to truly seek His face. Y realmente buscar de su rostro. And then
the thing that we're going to talk about today, Y entonces lo que vamos a hablar hoy one last thing that he needs from us, es una última cosa que Él necesita de nosotros, that he might hear from heaven que Él puede escuchar desde el cielo and that he might heal the land. y que pueda entonces curar la tierra. Do you want the land to be healed? ¿Y quieren ustedes que esta tierra sea sana? You want the virus to go away? Que este virus se desaparezca. The virus isn't going to go away because of a doctor. Y el virus no se va a ir simplemente porque un doctor lo diga. Listen, the virus is not going away because you wash your hands. Y este virus no se va a ir por el hecho de que nos lavemos las manos. The virus is not going away because you stop going to the grocery store. Y no se irá simplemente porque dejemos de ir a la tienda. Or you start getting together with friends and neighbors. O nos juntemos con amigos y hermanos. You say, well, Pastor, that's what they say we're supposed to do. Y esto es lo que nos dicen que debemos o estamos supuestos a hacer. I'm just telling you the virus won't go away because of those things. Y yo les estoy diciendo que el virus no se va a ir simplemente por esto. The virus is going to go away because we do these things that God mentions in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sino que el virus se va a ir en el momento que nosotros empecemos a hacer lo que nos dice en 2 de Corintios 14, 15. 14. That's how the virus is going to go away. Y así es como el virus se va a ir. When God's people that are called by his name Cuando la gente de Dios que han sido llamadas por su nombre and humble themselves y se humillen and pray y oren and seek God's intervention y busquen la intervención de Dios and turn from their wicked ways. y se alejen entonces de sus maneras malas. You see, I think there's a problem in our mind when we're looking at the world situation today. Y hay un problema en nuestras mentes cuando miramos las cosas que están pasando en el mundo en este momento. I think we as Christians have become comfortable Porque como cristianos nos hemos vuelto cómodos at turning our nose up to God. en tornar nuestras narices hacia Dios. I think we have minimized his effect in what's happening in the world today. Y hemos minimizado el efecto de las cosas que pasan por Dios. We see the sickness of the virus, Vemos la enfermedad del virus, but we see sickness in many other things also. pero vemos enfermedades también en muchas otras cosas. There are many types of sickness. Hay muchos tipos de enfermedades. I wonder how many people die a year from cancer. Me pregunto cuánta gente fallece al año por cáncer. We have Beatriz here this morning. I wonder if she knows how many people. Quizás Beatriz sabe cuántas personas fallecen al año por cáncer. How many people die in 1 year from all types of cancer? Sino que cuántas personas mueren al año por diferentes tipos también de cáncer. A million? 1 millón, 2 million? 2 millones, 3 million? 3. And I assure you, Y yo les aseguro there in the year of 2020, que en este año 2020 more people will die from cancer más personas fallecerán por cáncer than have and will die from COVID-19. de las que fallecieron o van a fallecer por COVID-19. But we're not shutting down the world for cancer. Pero nosotros no estamos cerrando el mundo por el cáncer. In fact, cancer has plagued this world for many years. Incluso el cáncer ha plagado este mundo por muchísimos años. And many people die yearly from cancer. Y mucha gente muere anualmente por esta enfermedad. Yet we do not shut down the world for Sin cancer. embargo, no cerramos el mundo por esta enfermedad. I share with you this morning that the same God who has allowed cancer has allowed this virus. Y les digo esta mañana que el mismo Dios que ha permitido el cáncer ha permitido esta enfermedad también. What is different? ¿Y qué es diferente? Why is cancer more acceptable to exist in this world than this virus? ¿Y por qué entonces es más cómodo que exista el cáncer en el mundo que este virus? And my thoughts come to this. Y mis pensamientos vienen a esto. It is
the spirituality of the world is different at this time. Y es que la espiritualidad del mundo en este momento es muy diferente. And we are living in a day where things have to become more acceptable to the Antichrist being here. Y es que vivimos en un mundo donde es mucho más cómodo ahora aceptar al anticristo. People have to be more afraid of the things that can happen of losing this life that we possess on this earth. La gente ahora tiene que estar más atento y con más miedo a fallecer por las cosas que te presenta el mundo. We have to be willing to embrace and accept the wickedness of this world Y tenemos que entonces aceptar por esto las maldades del mundo and their philosophy of how things are supposed to be done. y esta mala filosofía de aceptar las cosas como tienen que ser. And we have become afraid of people and a virus. Y nos hemos asustado ya de la gente y del virus. And we need to wake up. Y necesitamos despertar. He said, and turn from their wicked way. Y alejarnos de estas malas costumbres. So, what is considered a wicked way? ¿Y qué es considerado entonces esta mala costumbre? Things that set away from God. Son cosas que te alejan de Dios. What do we fear more in this life? ¿Qué es lo que más tememos en nuestras vidas? Do we fear God? ¿Le tememos a Dios? Do we fear the judgment that can be brought into our life? ¿Le tememos al juzgamiento que puede venir a nuestras vidas? Or do we fear man? ¿O le tememos al hombre? Or a virus that could get us at any time? ¿O a un virus que puede darnos en cualquier momento? See, when you're sitting a lot away from everybody, you start contemplating what's happening. Y cuando estás lejos de todo el mundo en algún sitio, entonces empiezas a contemplar estas cosas. And you have to start thinking. Y tienes que empezar a pensar. And you have to wake up. Y debes despertar. This virus Este virus could affect Gustavo tomorrow. podría afectar a Gustavo mañana. We won't know where he got it from. No sabemos de dónde lo tomó, We'll only know that God allowed him to have it. pero solo sabemos que Dios permitió que le pasara. This virus could affect someone sitting at home. Este virus puede afectar a una persona que se encuentre sentada en su casa. They haven't even left their house. Ni siquiera se han ido de la casa. But maybe someone from the outside is working in their house. Pero quizás alguien externo vino y está trabajando en su casa. Or maybe they have received groceries from the grocery store. O quizás han recibido la comida de la tienda de comida del supermercado. And somehow Y de alguna manera, the virus will visit their house. este virus visitará su casa. And I think it's important for us to realize today Y yo that creo, God allows things to happen. y yo creo que es importante que sepamos hoy que Dios fue quien permitió que esto sucediera. And it is a test. Y es una prueba. Would we might consider that Job had a virus of some kind? ¿Podríamos haber considerado que Job tenía algún virus de algún tipo? He was obviously very sick. Obviamente estaba muy enfermo. He obviously had something that was in his whole body. Y obviamente era algo que le afectaba a su cuerpo completo. He was near death. Estuvo cerca de la muerte. They didn't have all the news back in Job's day that we have today. Y en ese tiempo no tenían todas las noticias que tenemos nosotros en estos tiempos. And causing great fear over what Job had. O que causara un gran miedo sobre Job en ese tiempo. But he was desperately sick. Pero él estaba visiblemente enfermo. But he had an attitude. Pero tenía una actitud. An attitude toward God. Una actitud hacia Dios. He embraced the things of God. Y abrazaba las cosas de Dios. And it says here that we need to turn from our wicked ways. Y nos dice aquí que tenemos que alejarnos entonces de hacer estas malas costumbres. What is wicked? ¿Y qué es esta mala costumbre? Wicked is the opposite of righteous. Esto es lo opuesto a ser un hombre justo, Things correcto. that are righteous can't be wicked. Cosas que son correctas no pueden ser incorrectas. And things that are wicked Y cosas que son incorrectas can't be righteous. no pueden ser correctas y justas. We find this text in James. Y vemos esto en Santiago.
In verse 19 it says, En el versículo 19 nos dice, it says we're to be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. y nos dice que debemos de ser rápidos a la mente y rápidos a la maldad. Is the verses not working today, Jose, on the projector and TV? Yeah. Okay. So in verse 19 it says we're to be swift to hear. Y por eso nos dice que debemos ser rápidos para oír, We're to be slow to speak. debemos ser tardos para hablar, And then it says we're to be slow to wrath. y asimismo también debemos ser lentos para airearnos. James is challenging Christians here, not the lost people. Y Santiago está combatiendo aquí a los cristianos. And in 2 Chronicles chapter 7, God is challenging those that are his children, not the lost. Y en Segunda de Crónicas, Dios está retando a sus hijos también. What God asked from those people in 2 Chronicles chapter 14 is that his people Y lo que Dios les pide en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, es que a su pueblo would turn from their wicked ways. se alejaran de las malas costumbres. That the people called by his name Y que la gente que ha sido llamada por su nombre would turn from their wicked ways. se alejaran de esas malas costumbres. That those that should humble themselves and pray and seek his face De aquellos que se arrepintieran, se humillaran y se alejaran de esto, would turn from their wicked ways. se alejaran de estas malas costumbres. I'm trying to get us to understand something this morning. Y yo quiero que entendamos algo esta mañana. This world is not going to get any better. Que este mundo no va a mejorar. But we that are God's children Pero nosotros que somos los hijos de Dios, wield a great power. tenemos un gran poder. And if we will humble ourselves, Y si nosotros nos humillásemos and if we will seek God's face y buscáramos el rostro de Dios through prayer, a través de la oración, and if we will set aside our wicked ways, y si dejáramos hacia un lado nuestras malas then we have a costumbres, promise from God. entonces tenemos una promesa de Dios. And the promise from God is Y esta promesa de Dios that He would hear from heaven es que va Él incluso a escucharla desde el cielo, and He would heal our land. y Él va a curar nuestra tierra He would heal the problems that we face. y a curar estos problemas que tengamos nosotros. So we need to consider ourselves. Así que necesitamos considerarnos a nosotros mismos We need to have a call to righteousness. y tener una llamada hacia lo correcto y hacia lo justo, We need to turn from that which is wicked. y alejarnos de aquello que pueda ser malo, We need to be quick to listen to the things of God. y rápidos para escuchar las cosas de Dios. The things here that need to be listened to is His Word, what He says. Y lo que necesitamos escuchar es su palabra, lo que Él nos dice. We need to be slow about speaking. Y tenemos que ser lentos para hablar And we need to be careful about going into wrath. y cuidadosos para no airearnos. You say, well, Pastor, I don't do wrath. I'm not a wrathful person. Y diríamos, bueno, pero yo no soy una persona que coge piques regularmente. Well, wrath is wickedness. Pero coger este tipo de piques también es mala costumbre. And people that are in sin Y la gente que se encuentra en pecado bring forth the wrath of God trae entonces la ira de Dios hacia adelante, because they are practicing wickedness. porque están practicando la injusticia. So I ask you a question this morning. Así que les pregunto esta mañana. I'm glad for all those that came to church today. Yo estoy feliz por todos aquellos que vinieron a la iglesia esta mañana. And I'm preaching to the ones that made it today. Y le estoy predicando a aquellos que pudieron lograr estar aquí hoy. But I'm also preaching to those that will watch today. Y también a aquellos que vayan a ver esta prédica hoy. And we need to be careful. Y nosotros tenemos que tener cuidado We need to be careful how we communicate to God. de cómo nos comunicamos con Dios. And I'm saying that because if we can get to different places, then we can get to church. Amen. Y si nosotros podemos ir a diferentes lugares, entonces nosotros podemos venir a la iglesia también. I mean,
if we can go to the grocery store, we can get to church. Si podemos ir al supermercado, podemos ir a la iglesia. Jose was mentioning that this morning. Esta mañana José nos mencionaba eso. I mean, if we can go to other people's homes for activities, we can get to church. Si nosotros podemos ir a actividades en casas de nuestros amigos, ¿por qué no podemos venir a la iglesia? I mean, if we can go and be with other people in a place together with other people, but we can't go to church, what do we tell God in that kind of a statement? Y entonces, ¿qué le estamos diciendo a Dios si nosotros podemos ir a juntarnos con otros amigos en diferentes actividades y no venir a la iglesia? I mean, it's just the truth. Es simplemente la verdad. What do you say to God? ¿Qué le dices entonces a Dios? You say, well, I don't want my kids to get outside. Y podrías decir, bueno, no quiero que mis hijos se expongan afuera. I don't want my teenagers to be outside. No quiero que mis adolescentes se expongan afuera. But we go outside Pero nosotros salimos afuera. and we come back into our homes. Y volvemos entonces a nuestros hogares. So no matter what we don't want, Así que no importa lo que nosotros no queramos, we are doing it. lo estamos haciendo. And at the time you've been outside Y en este tiempo que has estado fuera and you come back inside, y vuelves adentro, then your children have been outside. tus hijos han estado ya afuera. So, oh, Pastor, I maintain 6 feet from my kids. Y dirían, bueno, yo mantengo 6 pies de distancia de mis hijos. Well, amen. Bueno, amén. Let's come to church and maintain 6 feet. Amen. Entonces ven a la iglesia y mantén esos 6 pies. Let's come to church and wash our hands. Amen. Vamos a venir a la iglesia y a lavarnos en nuestras manos entonces. Let's come to church and get our temperature taken. Amen. Y vamos a la iglesia y vamos a tomarnos la temperatura. I mean, the same thing that we're practicing in everywhere else we're going, we're doing that here. Y lo mismo que estamos practicando donde quiera que vamos, vamos a practicarlo aquí. I'm saying all this morning because I have had a few people that have talked to me and said, Pastor, we can't come to church because of everything that's happening. Y les digo esto porque he tenido varias personas que han venido a donde mí y me han preguntado que no vienen a la iglesia porque están preocupados por la situación. And my mindset is this. Y mi mentalidad es la siguiente. The pastor is not the one that's the thermometer of your spiritual life between you and God. Y es que el pastor no es quien es tu termómetro espiritual para las cosas en la vida. It's God. Es Dios. God and God alone. Dios y Dios solamente. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful Tenemos que tener mucho cuidado that we live one way de que vivamos de una manera, but we say we have to live another way. pero entonces digamos que tenemos que vivir de otra manera. You see, you can't have a conflict. No podemos tener un conflicto. You can't say it's okay to go to certain places No puedes decir que está bien ir a ciertos lugares and expect God to accept that, y esperar que Dios acepte esto and then say, well, we can't go to church because of the virus. y luego entonces decir, bueno, no puedo ir a la iglesia porque la situación es complicada. I don't think God's accepting that. Y no creo que Dios acepte esto. And I can tell you this morning, Y les puedo decir esta mañana I don't have nowhere near the infinite wisdom of God. que yo no tengo ni remotamente la más mínima capacidad que tiene Dios. But I'm smart enough to know Pero soy lo suficientemente inteligente para saber that if I can go to other places, de que si yo puedo ir a otros sitios, then I can go to church. entonces yo puedo venir a la iglesia. And the day I cannot go to church, Y que el día que yo no puedo ir a la then iglesia, I won't go to the other places. entonces no iré a los otros sitios. I don't want anybody to get mad, but I'm just telling you the truth. Yo no quiero que nadie se moleste, pero les estoy diciendo simplemente la verdad. I'm trying to help you see. You better be careful with your ways to the Lord. Y lo que quiero es que tengan cuidado en la forma en la que ustedes se comportan con su relación con Dios. He's not accepting it.
Porque Él no está aceptando esto. I'm sorry. Lo siento. You know, in Thessalonians it says that the Antichrist will be revealed and the second coming of Christ will not happen until there's a great falling away in the church. Y nos dice en Tesalonicenses que no va a haber una segunda venida hasta que no aparezca la caída de A falling away la caída o la venida, ¿no? de Dios, of the people in church de las personas en la iglesia and the people of God y de la gente de Dios, and those that are called by His name. en aquellos que han sido llamados por su nombre. There won't be a second coming until there's a great falling away. Y no habrá una segunda venida hasta que no venga esta gran caída del ser humano. Because there's no humbleness in a person's life. Porque no haya humildad en la vida de una persona. And the people of God will not pray, Y la gente de Dios no ore, nor will they turn from their wicked way. ni que se alejen de sus malas costumbres. Oh, get ready. Entonces, prepárense. I think Jesus is coming soon. Porque yo creo que Jesús viene muy pronto. Because there is a falling away. Porque ahora mismo hay un gran decaimiento. We are more worried about the world Estamos mucho más preocupados por el mundo and one sickness y por una sola enfermedad that does not even compare que ni siquiera se compara to cancer. al cáncer. Don't give in. Entonces no se cedan. We need to wake up. Tenemos que despertarnos. You see, he goes on down and he says, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Y si no por la ira del hombre, sino que actuemos por la ira de Dios. The mind of man, Porque la mente del hombre the ways of man, y las cosas del hombre will not work the righteousness of God. no irán a la justicia de Dios. You can no more Nos- avoid the virus that's here now Ahora mismo ya no podemos evitar el virus que nos rodea. than the fact that the will of God Y entonces el hecho de que la voluntad de Dios may be that you die tomorrow. quizás sea que fallezcas mañana. You and I Ustedes y need nosotros to wake up. necesitamos despertar. We have been fed Hemos sido alimentados with the views of this world con las visiones de este mundo and how they think y como el mundo piensa and how they react. y como el mundo reacciona. And I think it's time Y yo creo que es tiempo that we wake up. de que despertemos. You say, well, the law says this, Y decimos, bueno, mira, la ley dice lo siguiente. and the law of man is this, Y la ley del hombre es esta. and the law of man becomes void Y la ley del hombre se encuentra vacía when it conflicts with God's way. cuando se encuentra en un conflicto con la ley de Dios. Many of men have died and women have died Muchos hombres y muchas mujeres han fallecido because of that. debido a esto. Many Christians have lost their lives Y muchos cristianos han perdido sus vidas because they do what God says first porque hacen lo que Dios manda primero and man second. y lo que los hombres piensan segundo. I told you this morning, Y yo se los digo esta mañana, the message is hard. este mensaje es un mensaje fuerte, And we need to know our God, pero necesitamos conocer a nuestro Dios and we need to understand our God. y tenemos que entender a nuestro Dios. He goes on to say in verse 21, Y en el versículo 21 nos he dice, says, wherefore lay apart all the filthiness por lo cual, desechando toda la inmundicia and the naughtiness. y esta malicia, He said, lay aside all those things. que alejemos todas estas cosas. Remember, he's talking about wrath. Y él está hablando específicamente de la ira. But we see here he's
making clear what wrath means in this text. Y él está explicando claramente lo que es la ira en este texto. It's naughtiness. Es inmundicia, It's filthiness. es malicia, It is sin. es pecado. It is things that ignore God and His way. Son las cosas que ignoran a Dios y a su mensaje. That's what God is saying to us. Y esto es lo que Dios nos está diciendo a Turn nosotros. away from the things that carry you far from me. Que nos alejemos de las cosas que nos alejan de Dios. Be close to me. That's what God is saying here in His Seamos word. cercanos a Dios. Es lo que nos dice en este mensaje. He says, if you can go to the filling station and put gas in your car, Que si puedes ir entonces a la estación y ponerle gasolina a tu vehículo, come to my house. ven a mi casa. If you can go to the grocery store and buy groceries, come to my house. Que si puedes ir al supermercado a comprar las compras de la casa, ven a mi casa. If you can go to friends and neighbors' homes and sit with them and visit with them, come to my house. Si puedes ir a las casas de tus amigos y compartir con tus amigos, ven también a mi casa. Come to my house. Vengan a su casa. You see, we can't have one set of rules for ourselves, Entonces, another set of rules for the things of God. entonces no podemos tener reglas particulares para unas cosas y reglas particulares después para las cosas de Dios. It doesn't work. Porque esto no funciona. It's a double-minded man. Es un hombre de una doble moral. Remember what the Bible said Y recuerden lo que nos dice la Biblia in the verses above these. en los versículos que están encima de estos. In James chapter 1, En Santiago capítulo 1, just above, simplemente en los primeros, it talks about having faith. habla sobre tener fe. It says, count it all joy when you're tempted, Y nos dice que contemos todas nuestras alegrías cuando seamos tentados, when you're in problems and trials. cuando tengamos problemas y tribulaciones. It says the trying of our faith worketh patience. Y nuestro juicio de estas tribulaciones se lucha con paciencia. It says when patience is perfected, it becomes a perfect thing. Y cuando la paciencia se perfecciona, se convierte en algo perfecto. It wants for nothing, it says here. Y no desea de nada más de nosotros. It says if we lack wisdom, then let us ask God. Y si nos falta sabiduría, entonces preguntémosle a Dios. If you say, well, God, should I go to church? God's going to say yes. Y le podemos preguntar a Dios, ¿puedo ir a la iglesia? Y la respuesta va a ser sí. If you say, God, should I go buy food at the supermarket? I'm sure He's going to say yes. Y si le preguntamos, Dios, ¿puedo ir al supermercado a comprar comida? Estoy seguro de que Él nos va a decir sí. Should I go to the pharmacy and buy medicine? ¿Debería ir a la farmacia para comprar medicinas? Nos dirá que sí. Goes on to say here, but let every man ask by faith. Pero que todo hombre haga todo esto por fe. And it says not to be wavering Que no es para ir a saludar or tossed about like in the sea. o simplemente para tirarlo como cuando se tira algo al mar. It says don't think more of yourself than you should. Y no pienses más de ti mismo de lo que eres. You see, that means that you can't say that you can go to all these places, but you don't want to go to where God says you need to come on Sunday morning. Porque esto quiere decir que entonces puedes ir a todos estos diferentes lugares y sitios, pero te pones dudas para ir entonces luego a la casa de Dios. Because then you're thinking above God. Porque entonces estás pensando por encima de Dios. He says in verse 7, don't think more of yourself than what you really are. Y por eso nos dice que no piensen más de ti mismo de lo que eres realmente. And he goes on down, and he works his way down. Y luego entonces va caminando el versículo hacia abajo, Tells us not to be double-minded. donde nos dice que no debemos de tener una doble mentalidad. He talks about us
being careful in our lives. Nos habla sobre que tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. He says, don't blame me when temptation comes to your life. Y nos dice claramente que no culpes a Dios cuando la tentación venga a tu mente. He says, don't blame me for your decisions. Y no me culpes a mí por las decisiones que tú tomas. And then he gets on down there and he comes to, we're going to wrap up, we're going to skip a little bit. He gets down to verse 20. He gets down to verse 22. Y luego entonces va al versículo 22. And we're just going to skip a few things because I don't want to miss 22 today. Y vamos a saltar unas cosas porque no quiero saltarme este versículo esta mañana. He gets to verse 22 in Santiago chapter 1. Y luego vamos entonces a Santiago en el capítulo 19 en el versículo Here's what he 22. says. Y esto es lo que nos dice. He says, but if you are a doer of the word Pero si son hacedores de su palabra and not a hearer, y no tan solamente oidores, then you're deceiving yourself. entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. He says, be doers of the word, Sed hacedores de la palabra, not just hearers, no solamente escuchas, because if you do that, porque si hacemos eso, you deceive yourself. entonces nos engañamos a sí mismos. You deceive yourself. That's what he says here. Y nos engañamos a nosotros mismos, es claro lo que nos dice. If you only say what you're going to do and you never do it, Si solamente dices que vas a hacer, pero no then haces, you're deceiving yourself. entonces te estás engañando. God wants us to work. Dios quiere que trabajemos God wants us to continue the plan. y quiere que continuemos con el plan. Why is the things of God slowed down and stopping? ¿Y por qué entonces se están deteniendo y ralentizando las cosas de Dios? Because our enemy is at work. Y es porque nuestro enemigo está trabajando And we don't have convictions. y no tenemos convicción, We don't have a desire to do the things of God right now. ni tenemos el deseo de hacer las cosas de Dios ahora mismo. Our vision has been diminished. Y nuestra visión ha sido limitada. Our desire to do the things of God is tainted. Nuestro deseo de hacer las cosas de Dios ha sido disminuido. We need to see the enemy. Y tenemos que ver al enemigo We need to know who he is. y saber y conocer quién es. It is Satan himself. Y es Satanás él mismo. He's preparing for the Antichrist to be here. Y él se está preparando para la venida del anticristo. There will be a falling off. Porque va a haber un decaimiento. But let's not participate. Pero no vamos a participar en esto. Let's stand our ground. Vamos a escuchar. Let's stand our ground. Vamos a mantenernos firmes en nuestra tierra. Let's don't go backwards. No vamos a ir hacia atrás. Look at verse 23. Y si vemos el versículo It 23, says, "For if any be a hearer of the word and not a doer, y nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, he is like a natural man. He is like a man beholding his natural face in a glass." este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. In verse 24 it says, "For he beholdeth himself, Y en el versículo 24 nos dice, porque él se considera a sí mismo and he goeth away. y se va. And straightway he forgets the manner of man he is." Y luego olvida el hombre como era. He forgets who he is. Él se olvida de quién es. He forgets that he's God's people. Se olvida de que él es del pueblo de Dios. He forgets that he's been called by God's name. Se olvida de que ha sido llamado por el nombre de Dios. He forgets that he has to be humble. Se olvida de que tiene que ser humilde. He forgets that he must pray. Y se olvida de que él tiene que orar. He forgets that he must seek the face of God. De que debe de buscar el rostro de Dios. But he forgets that God requires a turning away from sin. Pero se olvida también que Dios quiere que él se aleje del pecado. And when we stop making it important to bring our kids to where the word of God is preached, Y si nosotros empezamos entonces a traer nuestros hijos a donde se predica la palabra de Dios, Satan is winning. Satanás está ganando. He is winning. Él está ganando. You see, the philosophy becomes and falls upon us all. Entonces la filosofía se convierte y cae sobre cada uno de Now nosotros. listen carefully to what I'm fixing to say.
Y escuchen atentamente lo que voy a decir. Here's what's happening to us. Esto es lo que nos está sucediendo. We are buying into the lies of Satan. Estamos comprando las mentiras que nos dice Satanás. We have been convinced Hemos sido convencidos we're all guilty, de que todos somos culpables, that we can take better care de que nosotros podemos cuidar mejor our families nuestras familias than God can. de lo que Dios puede cuidarlas. We have decided that we can protect them better than God can. Hemos decidido que nosotros podemos proteger a nuestra familia mejor de lo que Dios puede protegerla, Instead of trusting Him. en vez de nosotros confiar en Él. I think we better be careful. Y yo creo que por eso tenemos que tener cuidado. It is not a good thing No es algo bueno to tempt the Lord God Almighty. tentar a Dios Todopoderoso. And I think Y yo creo that we need to follow the instructions. que nosotros necesitamos seguir las instrucciones I think we need to know that we belong to Him. y saber que nosotros le pertenecemos a Él. I think we need to know that we are His people Tenemos que saber que somos su pueblo and we've been called by His name. y hemos sido llamados por su nombre. I think we need to humble ourselves, Y tenemos que humillarnos a nosotros mismos. and I think we need to begin to pray. Que tenemos que empezar a orar. I think we need to seek the face of God with tears Tenemos que empezar a buscar el rostro de Dios con lágrimas and ask Him to forgive us. y preguntarle para que nos perdone. I think we need to turn from our bad ways, Y tenemos que alejarnos de nuestras malas costumbres and we need to embrace by faith His power, y tomar por fe su poder, His ability, sus habilidades, His promise. su promesa. What was His promise? ¿Y cuál fue esta promesa? Let's look real quick at His promise. I just want to find that one verse and read it to you. Vamos a ver rápidamente este versículo que nos habla sobre su What was promesa. His promise? ¿Y cuál es esta promesa? Let's see. I got it right here. Let me find it. Let's see. I got it here somewhere. Ujú. Just wanted to read it to you. It says, Y nos dice last part of the verse, en la última parte del versículo if we will turn from our wicked ways. que si nosotros nos alejamos de nuestras malas Listen to costumbres, the last part of the verse. veamos esta última parte del versículo. It says, then I will hear from heaven. Entonces nosotros escucharemos desde el cielo. God says, I will hear from heaven. Y nos dice Dios que Él nos va a escuchar desde el cielo. And then He says, and will forgive their sin. Y nos dice luego, y va entonces a perdonar nuestros pecados. And the last thing He says, Y lo último que nos dice, when we do what He asks, cuando hacemos lo que Él nos pide, He says, and will heal their land. y entonces voy a sanar la tierra. There is an answer to COVID-19. Entonces hay una respuesta para este virus del COVID-19. And the answer, very simply, is us. Y la respuesta simplemente es nosotros. God's already said what He will do. Dios ya ha dicho lo que Él va a hacer. He has already made it clear what He's able to do. Y ya dijo claramente lo que es capaz de hacer. He reacts to our response. Porque Él reacciona a nuestra respuesta. The problem right now is we are not responding in the way He wants us to. Y nuestro problema ahora mismo es que nosotros somos los que no estamos respondiéndole a Dios de la manera que debemos hacer. You say, well, Pastor, how can we get the entire world to respond the way God wants them to? ¿Y cómo podríamos entonces poner que el mundo entero le responda a Dios de la manera que Él quiere? I mean, we can pray for Him to respond to the world's need, but I thought we would just pray for Him responding to our need here, right here, in our church family. Y pensamos a veces, bueno, yo quiero orar, pero para responder las necesidades de nosotros mismos y lo de nuestros hermanos en la iglesia. I mean, I would be happy if He just protects us. Y yo estaría feliz si Él decidiera proteger no solamente a nosotros.
He's waiting. Pero Él está esperando He is ready. y Él está listo. The answer is close by. Y la respuesta está cercana. But he's not going to react Pero Él no va a reaccionar until we respond. hasta que nosotros todos respondamos. We are his people. Porque somos su pueblo. We are called by his name. Somos llamados por su nombre. We must humble ourselves. Debemos de humillarnos a nosotros mismos. We must pray. Y debemos de orar. Seeking his face Buscando su rostro and turning from our wicked way. y alejándonos de nuestras malas costumbres.